Vamos a terminar hoy nuestro tema, a empezar a darle cierre ya, que es el gobierno en la iglesia. Nos quedarían para enero las otras dos áreas de gobierno, la de organizaciones y la espiritual. Bien, pero vamos a ir a estar cerrando la de la iglesia. En diciembre vamos a estar hablando de otros temas y en enero retomamos. Recuerde que físicamente nos vemos hasta hoy acá, el resto va a ser virtual y en enero vamos a retomar en algún lugar, que ya estamos tanteando lugares y yo sé que Dios nos va a mostrar. Gobierno de Dios en la iglesia, eso es lo que llamamos iglesia. Recuerde que la iglesia somos la gente, ¿no? No es un lugar. Yo sé que decimos vamos a la iglesia y está bien, pues por la manera de hablar de nosotros, pero realmente vamos a reunirnos con la iglesia, que es la gente, eso realmente es la iglesia. Bien, entonces vamos a seguir adelante, Charlie, si quieres. Ya vimos pastores, ya vimos, vamos para abajo, mucho más adelante hasta llegar a maestro. Hoy vamos a ver maestro. Entonces, maestro es muy interesante porque todo pastor debe ser maestro. ¿Se acuerda que vimos que todos los pastores deben tener la capacidad de enseñar? Pero no todo maestro tiene el corazón de pastor. Ahí va a haber una diferencia. El maestro es parte de lo que sabe o tiene un pastor. Y no solo el pastor, los demás dentro del cuerpo del sacerdocio saben enseñar. Claramente, los apóstoles deben enseñar, son de hecho los que ponen las bases teológicas. ¿Cierto que sí? El que es llamado a abrir brecha con una misión, ¿cierto? Un profeta también, aunque no es literalmente su objetivo, debe enseñar, debe tener la capacidad, aunque su rol es más ser vocero de la palabra de Dios, de algo que Dios haya hablado. ¿Cuál era el otro que vimos? Estaba el apóstol, el profeta, el evangelista también enseña y enseña sobre todas las cosas el misterio del Mesías. ¿Por qué el Mesías? O más bien, ¿por qué Jesús o Yeshua es el Mesías? Y revela eso y Dios lo respalda de manera pública o individual. Y luego ya llegábamos al pastor y me falta uno, porque hemos visto, estos son los 4 que hemos visto y falta maestro. Bien. Hemos visto, resumiendo un poco, que las mujeres están dentro de todas estas áreas también, de una u otra manera. Vimos cómo las mujeres en el rol de apostolados soportaron o eran de las que respaldaban de una manera activa este llamado apostólico. Aunque obviamente uno ve, digámoslo así, un liderazgo del varón en esta área, veíamos cómo mujeres respaldaban, seguían, incluso con sus recursos apoyaban estas misiones que el Señor emprendía o emprende con personas. Hacen parte de una u otra manera de este ministerio también desde ese punto de vista. También vimos que profetas hay mujeres, ¿cierto? También Dios ha usado mujeres y sigue usando mujeres como voceras de su palabra, de lo que Él quiere decir. Bien. Hay algo que dijimos, estoy haciendo quiz, que de las profecías ya nadie puede hablar más nada. ¿Qué no se puede agregar? ¿Quiénes vinieron ese día? ¿Nadie? ¿Qué no se le puede agregar? A la profecía histórica de la nación y cómo va a terminar la historia, eso ya está escrito, eso está totalmente cerrado. Nadie puede decir, no, es que le faltó un poquito al Señor contarnos en la revelación que le dio a Juan. O es que no va a ser tan así, no van a haber tantas guerras, ni va a morir la 4ª parte del mundo, ni nada de estas cosas van a pasar. Sí, van a pasar. Ya está escrito, es profecía. Van a haber terremotos por todas partes cada día más. ¿No dice eso la profecía? Sí, eso ya nadie lo puede cambiar. ¿Van a llegar tiempos de hambruna o no? ¡Claro! ¿Van a perseguir al pueblo de Dios llegando más el tiempo de su regreso? ¡Claro! Eso ya está escrito. ¿Qué más de la profecía no va a cambiar? A ver. Se van a odiar los unos con los otros. A los que guardemos la fe nos van a perseguir, a encarcelar, a quitar los bienes. Por eso no le pongamos mucha fe al tema de los bienes, de los materiales, porque un día, cuando usted menos se lo piense, llega ese tiempo y usted se quedó sin nada. Es más, la profecía dice que va a haber un día donde no vamos a poder ni comprar ni vender, a menos de que nos sujetemos al gobierno mundial liderado por la bestia, es decir, por el antimesías o anticristo,
Y los que no lo pongamos, nos va a pasar lo que ya les acabo de decir. Y todo el mundo dice, ¿de verdad? Sí, eso ya está escrito. Profecía ya está escrita. Nadie puede añadir al tema. Tampoco podemos añadir el hecho de que un día un hombre va a engañar al mundo y van a hacerles creer, el mundo creerá que él es el Mesías que ha venido. Y muchos van a creer, pero los conozcamos las escrituras no, porque sabemos que su regreso va a ser ¡wow! Ya él no va a volver como un niñito, ni de manera normal, se van a abrir los cielos y el Señor dijo, y verán entre las nubes del cielo venir al Hijo del Hombre en poder y gran gloria. ¿Cierto? ¿Acuerdan? Eso va a ser tremendo. Así que cualquiera que aparezca y cuando el mundo le dé la autoridad a este varón, usted no debe creer que es ese varón. Así parezca bueno. O sea que todo esto que acabo de decir, que tiene que ver con la profecía, eso ya nadie puede cambiarlo ni añadir. Sin embargo, sí hemos visto cómo Dios todavía usa personas para hablar en tiempo presente, pasado o futuro, pero de temas detallados incluso que puede hablarle a su vida. Lo que pasa es que descubrimos, ¿se acuerdan cuando estudiamos la profecía? Que para que una profecía sea real tiene que pasar por un filtro de 3 cosas. Ustedes ya se acuerdan de eso, ¿no? Espero que lo hayan estudiado, no lo voy a volver a repetir. Porque que ocurra lo que una persona diga no necesariamente viene de Dios. ¿Se acuerdan que no necesariamente? Y él dijo, a veces yo permito que ocurra para probarlos a ustedes, porque esto que ocurre quizás va acompañado con una enseñanza que vaya en contra de mi palabra. Si usted cae en esa mentira es porque no ha entendido que las profecías tienen que cumplir otras 2 condiciones. ¿Cuáles eran esas otras 2 condiciones? Aparte de que se cumpliera la cosa, a ver si estaban atentos. ¿Cuáles eran? Si se cumplía la cosa era 1. Exacto, que el profeta tiene que aceptar que Jesús o Yeshua es el Mesías, porque lo niegan, ¿no? Todavía hoy en día. Y número 3, que no lo lleve a usted a romper su palabra o sus principios. Ah, no, es que te vas, el Señor me dice que te vas a ganar un carro. ¿Y cómo va a ganar ese carro? Tienes que ir a maquillar el estado financiero de tu empresa y te van a dar un buen billete y compras el carro. Uy, esto es del Señor. Pero es que uno se ríe, pero caen, ¿no? No, que te vas a ir para Estados Unidos y vas a hacer... ¿Y cómo me voy a ir mintiendo en migración? Y entonces uno dice, pero ¿cómo una profecía me va a llevar a romper? Entonces ya entendimos que no se trata solo de que ocurra, se trata que guarden la palabra de Dios porque Él nunca nos va a tentar a romper su palabra, que dicho de otra manera es pecar, y tampoco va a llevar o va a respaldar a alguien que aunque se cumpla lo dicho, niegue la identidad de Jesús como el Mesías. ¿Se acuerdan que vimos todo eso? Estamos haciendo un recorderis. Entonces vimos eso. También vimos cómo los evangelistas existen y las mujeres también existen, que tienen el llamado para predicar la palabra tanto de manera pública como privada. Sin embargo, acuérdense, tanto hombre como mujer tienen que vivir en un espíritu de sujeción. Es que ese es el problema, cuando nuestro don creemos que está por encima del gobierno. Todo don debe darse por debajo de ¿qué? O sujeto al gobierno de Dios. Entonces, un hombre que intenta hacer la voluntad de Dios, pero es rebelde al gobierno de la iglesia, por ejemplo, está en rebelión, no lo escuchen, así tenga el don. Y una mujer que es rebelde también al gobierno de Dios y a su esposo, si está casada, no la escuchen, así tenga el don. Porque toda mujer que profetiza y ora, ¿se acuerdan lo que dice? Pero lo hace fuera, con la cabeza rasurada, es decir, sin el velo, que hablando de otra manera es la señal de sujeción a la autoridad del varón, está en rebelión, no la escuchen. Y el hombre igual, ¿no? Aunque nuestra cabeza es, entre comillas, el Mesías, nosotros tenemos que estar sujetos al gobierno. No solo de la iglesia, sino a cualquier otro gobierno, que ya los hemos empezado a ver. Muy bien, y llegamos al pastoreo, que fue lo que vimos hace 8 días, y vimos que sí hay mujeres que tienen ese corazón. Y aunque quizás hay debates si hay mujeres pastoras o no, yo ya no entro en ese debate, pero yo sí creo y he visto que hay mujeres que tienen el mismo corazón de un pastor. ¿Qué significa ser pastor? ¿Cuál fue la definición que vimos en la cortica? Guardián del rebaño.
¿Habrán mujeres que ayudan a guardar el rebaño del Señor, sí o no? Claro, claro que lo hay. Las hay, pero lo que pasa es que confundimos el título de pastor con el título de apóstol, con el título de profeta, los confundimos como si fueran un tema jerárquico. Esto es un tema de dones, de roles, porque la cabeza siempre será el Mesías. ¿Muy bien? Muy bien, entonces hasta ahí vamos bien. Hoy vamos a ver maestro y con esto vamos a cerrar. ¿En cuál de las anteriores 4 no se puede si no se está casado? El pastor. El rol de pastoreo sí o sí necesita estar casado. ¿En el rol de apóstol se necesitaba obligatoriamente? No. ¿En el rol de profeta? No. No era una obligación, no era un requisito. ¿En el rol de evangelista? No. Pero en el rol de pastor, sí. Y tiene una lógica, porque el pastor, o los que tienen corazón de pastor o tienen el rol de pastoreo, necesitan haber pasado por la pequeña clase de ser esposo y esposa y padre o madre, porque ese es el mayor rol que van a desempeñar sobre la iglesia local. Tienen que tener esa sensibilidad, tienen que tener esa experiencia para poder discernir, corregir, porque solo los papás y esposos saben cómo corrigen, aprenden a corregir realmente a sus hijos. Y no solo haber hecho el rol, no solo es tener el rol de esposo y padre o esposa y madre, sino haberlo hecho como Dios dice. ¿Cómo se sabe si una persona viene haciendo las cosas bien como esposo y padres? ¿Por qué uno se da cuenta? Por los frutos. Y los frutos es mis hijos, ¿qué dice? Siempre acuérdese de alguien. Usted quiere saber de verdad quién es alguien casado, o sea, que esté casado, pregúntele al cónyuge. Y pregúntele al hijo o a los hijos. Ellos sí le van a decir realmente el testimonio real de quién es ese personaje. ¿O no? Porque es cuando nadie los ve. Por eso yo sería un hipócrita donde yo aquí guardara secretos. Va y pregúntele a Kate y a mí y ahí se cae todo. Donde yo no sea lo que digo ser o lo que parezco ser y ellas no lo corroboren, yo soy un hipócrita. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay. Por eso el rol de pastoreo es tan importante, porque es el que más anda cerca de quiénes, de las ovejas. No quiere decir que el otro no sea importante, todos son necesarios, pero este tiene una conexión mucho más cercana con las ovejas. El predicador predica y el profeta viene y te dice y te las canta y el apóstol va y está hoy cuanto más tiempo y genera el gobierno de Dios en ese territorio y después, y de pronto sirve de consejero, pero el pastor o las personas que son llamados con ese rol se quedan, están, se ofenden de vez en cuando, ¿no? Y restauran, y vamos, pero siempre siendo un ejemplo de santidad y de humildad y de fuerza. Por eso conseguir pastores no es tan común. Usted consigue más fácil que evangelistas, es más sencillo. Eso hay muchos. Eso está así, y está bien, los necesitamos, ¿no? No estoy diciendo que no. Misioneros o apóstoles que van y hacen, no es menos, pero hay, es menos. Necesitamos más de estos también. Que sigan abriendo brechas en donde todavía sí se necesita y no hay de pronto el evangelio, no se ha entendido, escuchado o hablado con claridad. Y profetas, yo quisiera ver más profetas que adivinos. Necesitamos a los profetas, ¿cierto que sí? Que gente que adivina y que te lleva a adorar es a líderes humanos o a cosas raras, esos son los falsos profetas. Pero pastores no hay muchos. O sea, que se planten y se metan contigo y vivan contigo en términos tu vida, tus situaciones, se alegren contigo cuando estás alegre en tus triunfos, pero que te corrijan, pero que a la vez vivan y que haya un apoyo recíproco entre oveja y pastores, eso no es tan común. Hoy en día no es tan común. Por eso necesitamos más pastores. O sea, más gente que cuide y ayuden a ser guardianes de las ovejas, el rebaño.
Y las ovejas ayudan también a los pastores, ¿cómo? Con su obediencia. ¿Qué es lo que busca tener? ¿Qué es lo que buscamos tener pastores? Ovejas, no cabras. ¿Cierto? ¿Usted no ha visto que al final el Señor va a hacer qué? Va a coger todo el rebaño y dice que va a poner a la derecha ¿a quiénes? A las ovejas y a la izquierda a las cabras. Y ustedes se ríen. ¿Y por qué se ríen? ¿Cierto? Se ríe más de uno. Porque lo que buscamos los pastores es guiar, alimentar, corregir y discipular ovejas. Las cabras son las que no quieren, brincan y ven. ¿Usted ha visto una cabra y eso saltan y rayan todo y hasta que se escapan? Vea, ya están que se ríen. Yo no sé por qué se reirán tanto, ¿ah? Pregúnteles. Entonces yo hace rato dejé, créanme que yo ya no gasto mucho tiempo con cabras. Uno empieza a aprender como pastor, a no perder mucho tiempo, porque si hay personas que no tienen la voluntad, uno no debería perder tanto tiempo. Eso no se llama ser un mal pastor. Eso es discernir quién es una cabra. Y yo necesito ponerle más atención a quiénes, a las ovejas. Porque a veces por estar tratando de corregir cabras que no quieren ser corregidas, las ovejas se están apartando. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces yo ya no me estreso. Al principio sí me estresaba mucho porque al principio, cuando uno está aprendiendo, uno cree que todo el mundo es oveja. Uno da por hecho que porque vienen o se acercan un poco a ti, son ovejas. No. ¿Sabe cómo es una señal? Yo le estoy hablando mucho del pastor porque yo sé que yo lo he vivido. ¿Sabe una señal de que alguien es oveja? Que la oveja busca de manera voluntaria escuchar la voz de su pastor. ¿Usted no ha visto eso? O sea, la oveja se siente un poco desorientada si no está escuchando la voz de... Obviamente estamos hablando, el pastor de pastores es él, ¿no? Pero hay una conexión siempre con sus líderes, con sus pastores. Y cuando no hay una conexión, los empiezan a alejar, usted se siente un poquito desorientado. Y no es una dependencia de ellos, pero sí es una manera como Dios lo diseñó, más bien, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que estar cerca de aquí. Y entonces una oveja está buscando no alejarse. Es más, cuando se empieza a alejar, se siente un poquito como, sí, como desorientado. Cuando se empieza, entonces en vez de pelear contra la corriente, la oveja está siempre escuchando, ¿sí? Y cuando escucha la voz de su pastor, genuinamente se acerca. No quiere decir que todas las ovejas no necesitan ser corregidas, pero hablo es del corazón rebelde y del corazón enseñable. Eso es lo que estoy tratando de decir. Hay corazones rebeldes que no quieren sujetarse y hay corazones enseñables que, aunque no lo entiende todo y cometen errores en el proceso, quieren hacerlo bien. Eso es una oveja. ¿Me agarran la idea? No se trata de perfección, se trata del espíritu que hay en ellos, el corazón. Por eso yo le digo a veces a la gente, este es el panorama. A veces doy poquitas instrucciones para catear, dice uno, catear. Testear. Uno da un consejo y una pequeña instrucción y dejo. Y hago así. Y espero. Y usted empieza a analizar. Yo no soy de dar una o dos cosas. Y analizo. Y dejo que Dios trabaje en la vida de esa persona. Y voy viendo para que el corazón... Y uno va descubriendo quién es quién. Dígale a alguien no. Algo que quiere y usted empieza a descubrir qué hay en el corazón. ¿No ha visto? ¿No le ha pasado? Si hay un corazón, me dijo que no. O hay un corazón, ¿y por qué me ha dicho que no haga esto? Espere. ¿Me agarra? Entonces hay muchas formas que usted, en el futuro, si alguno de ustedes se llamaba a pastorear, yo quiero hacer un libro que se llame Corazón de Pastor y empezar a echar todos estos cuentos para que un día me diga, oiga, yo siento como un llamado, empecemos por aquí. Yo que me voy a poner a leer un libro antes, no sirve como pastor. Porque no hay sujeción, ¿sí ven? Y no empieza a mirar. Porque hoy en día eso se volvió más como si fueran una estrella así de que es el que quiero que vean y que le aplaudan. Es una mentira total. Muy bien. Entonces, entrando
Entonces las mujeres están allí de una u otra manera. Vamos por el maestro, que es el quinto. Sigamos. Vamos a definirlo de una manera sencilla. Dice, el maestro es el que instruye en el conocimiento. Eso es un maestro. Tiene el don de enseñar, reprender, corregir e instruir en la palabra de Dios. Su fin es que el hombre de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso busca alguien, como cuando usted va a ser capacitado en algún área, su merced está buscando que le den herramientas. Hay mucha gente que se siente vacía en las congregaciones porque no son, ¿qué? Capacitadas. Tienen ganas, pero quedan como sin herramientas. A veces a mí me critican porque dices que usted desde el púlpito da cosas muy profundas y es mejor un poquito más suave y ya. Yo le digo, espere. Si yo me voy al diseño original, como eran en las sinagogas y en la época del Señor y mucho antes, cada vez que alguien se sentaba, que lo escucharan, era enseñar. O sea, era a meterse en la palabra. No, que es que para eso están los tiempos entre semana. Pero espere, no debería ser el más importante este momento para enseñar que están todos y que han parado todos, porque entre semana algunos pueden parar a escuchar y a ser capacitados y otros no. Pero cuando todos paran, no deberíamos no solo predicar, que ya aprendió usted qué es predicar, sino enseñar, que es capacitar. Deberíamos hacer las dos desde los púlpitos. Ay, es que si usted sigue enseñando, le va a llegar poca gente. ¿A mí qué me importa? Yo necesito cumplir el rol que Dios me mandó. Y uno de ellos es ser maestro dentro de este escenario también. Obviamente predicamos la palabra y predicamos el nombre del Señor también. Hay épocas donde hablamos, ahorita el próximo mes vamos a volver a predicar. ¿Entienden? Y en enero volvemos a enseñar y estamos siempre. Hacemos una pausa, predicamos, hacemos otra pausa y volvemos a enseñar. Ay, pero si es preciso, yo invito a mi amigo o a mi amiga el día que usted está enseñando. A veces me dicen eso. Es que preciso. ¿Y yo qué culpa? O sea, yo llevo un fixture que Dios nos ha ido mostrando. Si Dios te lo trae el día que eso no es mi tema. ¿Cierto que no? Uno no debe acomodar a ver quién viene y quién no viene. Uy, no, es que llegó ahorita por la puerta Menanguito. Venga, yo cambio rápido esto. No. O a veces la gente siente que quizás lo que uno va a enseñar es demasiado profundo para un nuevo. Yo le digo, no subestimen al nuevo. Porque esto no se trata de necesariamente un conocimiento humano, se trata de una revelación de Dios a través de lo que uno va hablando. O sea que no es lo mismo que ir a aprender cualquier otro conocimiento en cualquier lugar donde es A, B para que dé C. Usted puede hablar de C a un nuevo y de repente lo agarra mejor que usted que lleva 20 años escuchando. ¿O no puede pasar? O sea que el maestro no tiene que tener temor. Por eso al Señor Jesús, que era el maestro de maestros, le decían los discípulos, oiga, usted está enseñando cosas muy fuertes. ¿Se acuerda que le decían? Y él decía, ¿qué es? ¿Que ustedes también se quieren ir? Pues váyanse. ¿Entienden? Él iba a enseñar la verdad, gústele a quien le guste, fuera el momento no de que lo escuchara. ¿Quién sabe si es el momento no para que alguien lo escuche? ¿Quién sabe eso? Nadie, solo él. Entonces, nosotros no tenemos que tener, el maestro no debe acomodar su enseñanza por alguien, sino que Dios, lo que Dios te mandó a decir, dilo. Obviamente con amor y con claridad, pero no acomodemos ni subestimemos al que menos tiempo lleva, porque el que menos tiempo lleva a veces tiene menos cosas que desaprender y por eso aprende más rápido que el que ya conoce mucho. Porque el que más conoce a veces se vuelve orgulloso y es el que menos aprende. Se queda estancado. Por eso a los que nos vamos volviendo viejos, cuando viejos dicen, es que esos viejos sí son tastarudos. Porque no se dejan enseñar. Y ahora yo no estoy encasillando a los viejitos. Pero nosotros debemos tener un corazón enseñable incluso en las edades más avanzadas de nuestra vida humana. Porque a la final no se trata de si soy viejito o jovencito, se trata de si tengo un corazón humilde para dejarme enseñar. Hace poco yo hice un estudio que me fui a sentar como 3 meses a escuchar personas y aprender. Y me dijeron algo que me dijeron, qué lindo es ver a un pastor acá sentado. Y yo, pues normal. No, es que acá no se vienen a sentar porque creen que ya se la saben todas. Y es verdad.
Entonces, uy, gracias. Entonces, yo digo, no, yo no puedo perder eso. Porque de hecho lo que he aprendido, mucho de lo que he aprendido es porque me siento a escuchar a otro, pero literalmente como un niño. Enséñeme, me encanta escuchar. No que todo lo que tú me digas de pronto te lo voy a agarrar o lo voy a compartir, pero enséñame. Pero siempre salen riquezas, siempre. Y a veces uno por el orgullo de pensar que ya las sabe todas, las pierde. Por eso un maestro debe orar porque quienes lo escuchan tengan un corazón enseñable. ¿Cierto que sí? Pero nunca cuadrar las cosas por el público. Si no vuelves, no era tu tiempo de estar y entender esta enseñanza. Punto. Ay, es que muchos temen. Ay, es que si se va, entonces ¿de qué vamos a vivir? Porque ese era el que más diezmaba. Imagínense. Está tratando de acomodar la enseñanza para que no se le vaya el que más daba dinero. Ay, Dios mío, eso es como algo para coger un bate y darle en la cabeza. No ha entendido. Por eso el Señor dijo, ¿ustedes también se quieren ir? A los discípulos. ¿Les parece muy difícil lo que estoy enseñando? ¿Me quieren dejar solo ustedes también como esta gente que solamente me sigue porque les doy de comer? Pues váyanse. Ahora, tampoco es llegar a ese punto, pero no, él no negociaba lo que estaba enseñando. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces el maestro tiene que tener eso. Vamos a leer 2 de Timoteo rápido, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Eso también se lo digo a las mujeres, porque las mujeres ahorita vamos a ver que también tienen un llamado a ser maestras de un área más específica que nosotros. Ustedes no negocien. Tengan amor, pero, ¿cómo se dice? Nunca negocien la palabra, lo que vayan a enseñarle a otras personas. ¿Quién lo encontró? Qué pena. Ya. Dilo duro. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Maravilloso. Ese versículo arranca diciendo que ¿qué parte de la escritura es útil para? Dice toda la escritura es útil para ¿qué 4 cosas? ¿Cuáles eran? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. No es solo una parte de la escritura que ahí es cuando vienen nuestros rollos. Es toda. O sea que todo el diseño de Dios en la escritura, todo lo que dijo, es útil. Por eso, cuando hemos desechado lo antiguo, estamos perdiéndonos mucha riqueza. Por eso tenemos que volver a decir, no, todas. Entonces, espere, vamos a analizar todas. Y cuando uno ve todo el panorama, es útil para 4 cosas. La primera es enseñar. Uno le enseña a alguien que no sabe. ¿Cuál es el problema de enseñar? Que no todo el mundo sabe que no sabe. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces el primer paso para enseñar es el más difícil. Porque es mostrarle a alguien que no sabe que no sabe. ¿Me entiende lo que quiero decir? Y ahí es cuando necesitamos la gracia de Dios, la inteligencia y la sabiduría para poderle llegar de una u otra manera a la persona y que se dé cuenta que no sabía, que no sabía. Ya después de que usted logra mostrarle que no sabía, es más sencillo. Porque ha ganado usted la confianza. El maestro debe ganar la confianza de su discípulo, de quien lo escucha. ¿O no? ¿Usted escucha a cualquiera? El que escucha a cualquiera, que hay gente que lo hace, es porque no ha entendido cómo aprender. No cualquier bus no sirve. No cualquiera que habla en el nombre del Señor, habla en el nombre del Señor. Y no cualquiera que habla en el nombre del Señor es quien quiere Dios que yo escuche. Porque vamos en caminos, momentos de la vida que de pronto este es el que Dios quiere que tú escuches. En estos años, puede ser. O en la vida, no se sabe. Pero tú no te puedes casar con alguien como si ese fuera, mejor dicho, el último maestro de la historia.
Porque Dios quizás un día te puede hacer que conozcas otras cosas y aprendas más cosas. El maestro es alguien que debe estar constantemente metido en la palabra porque tiene que escudriñar las profundidades y poderlas sacar fáciles. ¿Qué hacía el Señor? El Señor revelaba misterios profundos a través de historias comunes. ¿Se acuerdan? O sea que usted tiene que sacarlo complejo y ponérselo a sus estudiantes de la manera sencilla. Todo este tema del gobierno de la iglesia, pregunto, ¿no será un tema álgido para muchos? ¿O lo fue para muchos? Claro, difícil, no tan claro. Pero si nosotros logramos que se vuelva algo más sencillo y que la gente lo entienda, estamos cumpliendo con la misión de enseñar. Por lo menos nos acercamos de una manera más sencilla, más clara. Y hay otras palabras, reargudir, corregir e instruir. Rearguir también tiene que ver con el hecho de que usted escudriñe y le lleve para que la persona escudriñe y escudriñe dentro de sí mismo cosas. Y acepte cosas. Y se dé cuenta que puede cambiar. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no dijo, es que yo soy así y así me voy a morir? ¿Alguna vez lo pensaron? Eso es un gravísimo error. Los que enseñamos tenemos que llevar a la persona a que decirle, no importa en qué momento de la vida estés, no importa cuán anciano o joven eres, porque es que no solo los ancianos no solo son los que a veces se ponen y se meten en el que no pueden aprender. Los jóvenes dicen, ¿yo para qué aprendo eso si todavía tengo mucho que vivir? Entonces hay, de los dos extremos hay polos. El que dice, yo ya soy también muy viejo para ponerme a aprender esas cosas, y el muy joven, yo estoy muy joven para aprenderlas. Y el del medio no sabe ni le interesa, o sea que estamos graves. Y al niño le decimos que es muy niño, que todavía no le digamos esas cosas tan profundas. Entonces uno cuando enseña, ¿y a quién? Al niño hay que enseñarle y ellos entienden. Que no lo practiquen a veces como uno quiera, eso es otro tema. Eso con tiempo se dará, pero él entiende. A los jóvenes los subestimamos, porque pensamos que tenemos que ser cool para ganarnos a los jóvenes. ¿Quién dijo eso? Luego al caso el señor salía, no sé, con moñas raras y vainas y haciendo así a ver si los jóvenes lo opinaban, a ver si lo escuchaban. Por favor. ¿Por qué al Señor lo escuchaban? La palabra dice que él enseñaba con autoridad, como quien tiene autoridad. O sea que los demás que enseñaban por repetir vainas, no entendían ni lo que decían. Hay mucha gente que enseña por repetición y no por convicción, no porque lo viva. Pero el Señor enseñaba no como los demás, sino como quien tiene autoridad. O sea, Él era diferente. Y los niños venían a Él y Él no hacía ni dramas, ni se ponía aquí, ¿cómo se llama? Payasito, la cosita del payaso acá, ni les hacía así. Ahora, yo no estoy criticando eso, pero estoy diciendo que el fondo de la enseñanza no es hacer eso. Es revelar la verdad conforme a la capacidad que tiene el otro. Eso es diferente. Que yo use una palabra diferente para X público que para otro, eso es sabiduría para enseñar. Que yo use un ejemplo que me entienda más este público que el otro, eso es sabiduría. Pero yo no me voy a empezar a meter a las maneras del mundo para enseñar. Y a los jóvenes, ¿qué nos toca hacer? Eso toca hacerles concierto, toca hacerles cosas, porque los jóvenes se aburren. ¿Cómo así? Los jóvenes tienen que pensar como la etapa que se les viene de adultos. Como adultos toca enseñarlos a pensar y actuar. Por eso es que tenemos tantos jóvenes que se creen todavía jóvenes y ya deberían estar viviendo la adultez, porque creemos que son jovencitos, todavía mi niñita y mi niñito. No, tú eres ya un varón. Yo hubiera tenido un varón, Dios no me lo dio, quién sabe por qué, porque le hubiera puesto finito. No mentiras, hubiera sido una alegría. Pero tengo mujeres, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hija, tú vas a ser la ayuda idónea de alguien un día si te casas. Aquí no estás para tener plata y eso. Ahora, si te llega sirviendo, amén, pero ese es nuestro objetivo. Vive en sujeción, aprende lo que dice Dios y enseña en el futuro a las demás mujeres. Ese es tu objetivo. En medio de lo que hagas. No sé qué dones van a salir a flote más adelante, pero en medio de lo que hagas, ese es tu objetivo.
Y si un día te da Dios familia, sé madre y esposa. Si lo haces bien, ganarás tu generación y las que vienen. Y ganarás respeto para ser escuchada. ¡Ah! Papá, ese es el objetivo de esa mujer, sí. Ahí se lo dije en 20 segundos. En medio de lo que hagas, no importa en qué lugar te ponga Dios pero en medio de lo que hagas, esto es tu objetivo. No te estoy preparando para que compitas con alguien y para que, mejor dicho, haz lo que debes hacer y ten eso en mente. Ahora, si no te casas un día, vas a tener que estar casada con el ministerio de que el Señor te dé en la área que sea y tu esposo será el Señor. Que ahora pensamos que todo el mundo tiene que casar y no necesariamente. No es una frustración que no ocurra. ¿Verdad que no? Porque los que están casados a veces se frustran que porque están casados. Y los que no están casados se frustran que porque no están casados. Entonces estamos graves. Porque ese no es el objetivo de la vida. No es ni casarse ni no estar casados. Es hacer la voluntad del Señor, sea cual sea. Y estar extendiendo el reino de Dios como sea. Muy bien. Sigamos, Charlie. Esto lo acabo de decir, pero lo corroboro. El maestro tiene el respaldo de su testimonio, ya que hay coherencia entre lo que enseña y lo que hace, por lo que demuestra interpretar correctamente las escrituras. Esto lo diferencia de los falsos maestros, porque los falsos maestros, ¿qué hacen? Enseñan quizás lo correcto, pero ¿hacen qué? No pueden hacerlo. Eso es una señal de un falso maestro, que enseña pero no lo hace, no lo practica. Pero los que son verdaderos maestros llenos del Espíritu, lo que enseña lo vive. Vamos a leer solo una, Jeremías 32, 39. Vaya conmigo. Jeremías, por eso no todo el mundo tiene que apresurarse a enseñar. Yo no estoy diciendo que no puedan enseñar. Lo que hay que hacer es no apresurarse. Porque si te apresuras, puedes caer en el error de hablar lo que todavía no vives. Ese es uno de los riesgos de enseñar con, ¿cómo se llama eso? Como rápidamente o demasiado, de exponerte de esa manera. Ahora, no quiere decir que no se deba enseñar, tanto mujeres como hombres lo vamos a ver, pero esto es delicado. Jeremías 32, 39. Les voy a leer acá. Dice así. Dice 32, 39 de Jeremías. Haré que haya, mire lo que hace el Señor con aquellos que van a enseñar. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Es decir, el pueblo verdadero de Dios va a lograr esto que no puede lograr el mundo. Y quien lo enseña, pues con mucha más veras tiene que estarlo viviendo. Coherencia de su conducta con lo que piensa o dice. Por eso tengamos cuidado porque nuestros hijos, si somos padres, eso es lo primero que van a demandar de nosotros, ¿o no? Si tú me enseñas esto, ¿por qué no lo haces? ¿No han visto? Y el hijo o la hija se frustran con algunos de los padres porque dicen, tú me estás diciendo algo que no haces. Y aunque de pronto no lo definen con su boca, ¿qué es lo que están tratando de decir? Eres un hipócrita. Eso es lo que están tratando de decir sin entenderlo, ¿o no? ¿Y cómo fue como el Señor llamaba a los líderes de la época que le enseñaban a su pueblo? Hipócritas. Porque ustedes enseñan lo que deben hacer, pero ustedes no están dispuestos a hacerlo. Pero qué poderoso es cuando alguien se arrepiente y empieza a hablar y lo hace. Qué poderoso es. Porque ahí es cuando causa en el corazón el cambio sobre los que los escuchan. Cada uno de nosotros es escuchado por alguien, ¿o no? O sea que todo el mundo es de una u otra manera maestro. Es que a veces pensamos que maestro es el que se para de pronto aquí con un tablero. No, el que te escucha, tú eres un maestro para el que te escucha. Así sea una amistad, así sea un compañero de trabajo o compañera de trabajo, así sea 1 o 20 hijos, así sea lo que sea. O ahí en la empresa, si tú tienes un equipo, ¿qué es lo que va a demandar el equipo? Tú me pides cumplimiento, ¿por qué no cumples tú? Aunque a veces no se lo dicen porque lo echan, ¿no?
pero lo pueden estar pensando. Usted puede decir, tengo un jefe hipócrita, o no puede, o no. Nos dice esto, que nos manejemos así, que tengamos cierta ética, pero mire lo que hace. Eso es una frustración. ¿Bien? Conoce, la segunda, conoce a profundidad las escrituras con lo cual puede evitar el engaño. Vamos a leer Mateo 4. Mateo 4:5. Dice así. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Esto es el momento en que Satanás tentó al Mesías o a Jesús, a Yeshua en el desierto. Pero lo que quiero decir es que un maestro puede evitar el engaño enseñando bien, hablando bien lo que dice la palabra. ¿Usted recuerda esa historia cuando dice, luego el diablo, desde el versículo 5, capítulo 4 de Mateo, luego el diablo lo llevó a la ciudad, o sea, Jesús lo llevó a la ciudad santa, Jerusalén, e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, que en ese momento estaba todavía construido, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está. O sea, un falso maestro, porque Satanás es un falso maestro, ¿no? Él también enseña. ¿Usted sabía que Satanás enseña? ¿No sabía eso? Bueno, él también enseña, pero él enseña con un espíritu rebelde. Por eso tú puedes estar diciendo lo correcto, pero con un espíritu incorrecto. Satanás eso es lo que hace. Y acá Satanás citó porque estaba en teoría diciendo verdad. Tírate porque escrito estás, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Él le citó el Salmo 91, versículos 11 y 12. Satanás citando salmos, ¿usted se lo había imaginado? Tremendo, también citó salmos. Pero el Señor empezó a descubrir que esta palabra venía de un corazón rebelde porque él lo que aunque dijo es verdad, lo estaban haciendo con una intención injusta, incorrecta y perversa. Entonces un verdadero maestro tiene esta capacidad, lo que hizo el Mesías. ¿Qué fue? ¿Le dijo que era mentira lo que había dicho él? No. ¿Qué le dijo Satanás, el Señor, perdón? También está escrito, es decir, lo que acabas de decir está escrito. Pero un buen maestro sabe todo el consejo bíblico. Pero también está escrito esto, papá. Espera y verá. Eso es como cuando hay dos abogados. El abogado te cita una ley y tú le dices, sí, pero también dice, eso es un buen profesor. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y ahí lo dejó. La segunda escritura no invalidaba la primera, pero estaba por encima en la situación. Eso es un verdadero profesor, un maestro. De nuevo llegó el falso maestro y le dijo, lo llevó a una montaña antes, le mostró los reinos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Ya no le citó palabras, sino que lo tentó. Todo maestro va a ser tentado a voltear, o más bien a vender su, ¿cómo se llama eso? Su integridad en la enseñanza y la palabra por 2 pesos de más. No vaya a decir eso porque el diezmo de ese es grande. ¿A mí qué me importa? Yo debo enseñar lo correcto. Y el Señor dijo, ¿a mí qué me importan los reinos? ¿A mí qué me importa el diezmo o la ofrenda de aquel? ¡Vete! Así es que toca responder cuando uno le quiere torcer la enseñanza. Porque escrito está, le dijo, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Le citó Deuteronomio 6:13 el Señor, el verdadero maestro. Es decir, yo no voy a vender quién soy y que soy un maestro de la verdad por 2 pesos que tú me ofrezcas de manera inadecuada. Por eso cuando uno está como maestro en el momento que todavía aquí le escasea, ahí es cuando Dios va a ver, ¿es un verdadero maestro o un maestro por lo que te dan? ¿O no? Y después, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Ahí demostró el Mesías cómo debemos ser los maestros. Conocemos todo el consejo, no nos dejamos engañar por solo un pedacito que nos citan. Y número 2, no vendemos nuestra enseñanza por 2 monedas de más. Por ninguna riqueza de este mundo vamos a vender la enseñanza correcta.
Eso es un verdadero maestro. ¿Listo? Tercero, tiene un alto sentido de humildad y considera a los demás como hermanos, pues reconoce que sirve al verdadero maestro que es Jesús. Mateo 23:8. Es decir, hay un alto grado de humildad, aunque este maestro, los maestros pueden tener gran conocimiento y gran revelación, gran sabiduría, en ellos siempre hay humildad y se reconoce. Miren como lo que dice Mateo 23:8. Vamos allá. Ya vamos terminando. Mateo 23:8. El Señor le dice a sus futuros maestros, pero no permitan que a ustedes les llamen rabí. Perdón, rabí. No rabí, sino rabí. ¿Qué significa qué? Maestros. Pero no porque no le podamos decir maestro a alguien en nuestros términos. Es no dejen que su ego se llene porque les digan rabí. Es lo que está tratando de decir. Porque tienen un solo maestro. Le está hablando a los maestros para que no se van a elevar por ser usados como maestros. No se eleve su ego. Porque ustedes les dice, tienen solo maestro y todos ustedes, a pesar de que les enseñan a otros, ustedes realmente son hermanos de los demás. Le está diciendo a los maestros, no se me vaya a levantar de ego, porque tú delante del Padre, que es el verdadero maestro, eres un hermano más. Eso es lo que está siendo usado. ¿Me agarra la idea a los maestros? El Señor les manda un mensaje a todos los maestros. No te creas. Yo te uso un poco, pero no te creas. El verdadero maestro es el Señor. Tú eres como un hermano. Así que compórtate con la misma humildad. Tú no estás por encima de ellos porque les estás enseñando. Ahora tienes una responsabilidad mayor porque les estás enseñando. Eso es diferente. Pero no te me creas. Humildad al máximo. Cuando usted ve a un maestro que aunque dice verdad, tiene un ego muy elevado, quiere que lo aplaudan y nadie lo puede tocar, huya de ese maestro, porque se cree estrellita de Hollywood. Muy bien. Tiene la capacidad de explicar la palabra de Dios de manera sistemática para un fácil entendimiento del aprendiz, sin dejar a un lado la misericordia y paciencia por quienes lo escuchan. Tiene paciencia. Un maestro de verdad tiene paciencia por quienes lo escuchan, porque entiende que no de primera mano te va a entender. Sabe que el proceso de enseñar toma tiempo, a veces años, a veces décadas, a veces la vida. Cuando alguien tiene sed de Dios y quiere aprender, a mí me gusta llevarlo despacio, porque esto es un tema de vida. Ojalá fuera deme el manual y ya. No, aprender es un tema de vida. Es que nos moriremos y no hemos terminado de aprender. Y cuando el Señor vuelva, nos seguirá ¿qué? Enseñando. ¿Usted sabe que el maestro va a venir a seguirnos enseñando? ¡Wow! Pero tremendo ya escucharlo directo de él, ¿no? Tremendo. ¿Y sabe cuánto se va a gastar para enseñarnos? La eternidad. Tremendo. Pero leamos rápido Lucas 24:27. Lucas 24:27 dice lo siguiente. Estamos ya en la recta final de maestros y terminamos. Necesitamos a los maestros, claro, pero con este perfil. Lucas 24:27 dice lo siguiente. Entonces, comenzando por Moisés, ¿se acuerdan cuando iban dos personas camino al Maús? ¿Se acuerdan? A una región llamada Emaús. Dice que el Señor ya resucitado se le apareció a estos dos, pero ellos no lo reconocieron. Pero aquí viene el área de maestro que tenía el Señor. ¿Qué tuvo el Señor? ¿Qué capacidad tenía? Desde el versículo 27 dice, entonces comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él, o sea, al Señor, en todas las escrituras. Un maestro sabe usar todas las escrituras. ¿Qué agarró el Mesías para explicárselas? Moisés. Todo el mundo le huye a Moisés. Esa vaina es confusa. El maestro tiene que tener la capacidad de usar todas las escrituras. Usó la Torá, usó los profetas para enseñarle quién era él. Lo que pasa es que hoy en día
no queremos mirar más atrás y aprender todo en contexto para poderlo ver mejor. El maestro tiene esa obligación de sistemáticamente poder llevar, como dice, los llevó por Moisés y después por los profetas. Es decir, un maestro tiene que tener la capacidad de enseñar sistemáticamente, estructuralmente, irlos guiando un escalón para poner luego el otro escalón y el otro escalón. Un verdadero maestro nunca le va a decir, ven y ya te doy todos los secretos del mundo. No, empieza por este escalón. Quien haga ese escalón, te daré el segundo escalón. Uy, no, pero hagamos el tercer escalón de una vez que el segundo se ve fácil. Haz el segundo. No, pero es que yo soy el que más plata le doy. Haga el segundo. No, que entonces me lo voy de la iglesia, pues váyase, porque hay un segundo escalón. Ese es un maestro. ¿Me entienden? Muy bien. Sus oyentes reconocen la autoridad de su enseñanza. ¿Se acuerdan lo que dijimos de la autoridad? Que decían, wow, no es la capacidad de entretener a los jóvenes y a los más chiquitos. No. Reconocen la autoridad de su enseñanza. Lucas 24:32. Pues ahí mismo, estábamos ahí bajando. Dice, él les empezó a enseñar quién era él desde Moisés y los profetas. Y mire lo que pasó en los oyentes de un verdadero maestro. Ellos le empezaron a insistir, quédate con nosotros, versículo 29, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Es decir, quien oye un verdadero maestro, ¿qué ganas le va a dar? ¿Qué va a querer un oyente de un verdadero maestro de Dios? Escucharlo. Usted no va a tener que obligarlo. Usted no va a tener que hacer artimañas para que se quede con usted. Ni luces raras, ni cosas que usted, le muevan la carne. No la convicción en el espíritu. El que es de Dios va a querer escuchar al maestro. Tranquilo, usted no tiene que buscar quien lo escuche. Van a venir. Uno de los grandes maestros fue Salomón. ¿Qué hacía la gente de los demás reinos? ¿Venían a qué? A escucharlo. Viajaban. ¿Cuánto tiempo viajaban? Cualquier cantidad de tiempo. Venían reyes, grandes autoridades y personas que empezaban a decir, ese varón habla con sabiduría, enseñaba. Y venían a escuchar ¿a quién? A Salomón. ¿Usted se imagina a Salomón haciendo campañas por su sabiduría para ver si lo escuchaban? No, a él venían porque sabían que enseñaba verdad. Y mucho más con el maestro de maestros. Mire lo que dice el versículo 30. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrió los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y mire lo que dice un alumno de un gran maestro. Mire lo que dice un alumno de un gran maestro, versículo 32. Se decían el uno al otro, los dos que lo habían escuchado. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Eso es lo que empieza a vivir el oyente de un verdadero maestro. ¿No ardía nuestro corazón cuando él las abrió y empezó a explicárnoslas? O sea que toca hacer maniobras raras, vestirse aquí. ¿Quieren que me calvee y me ponga acá una rasta a ver si me escuchan o algo así? ¡No! Yo necesito es hablar lleno del Espíritu, verdad. Sistemáticamente enseñando al maestro. ¿Y usted qué le va a pasar adentro si está lleno del Espíritu de Dios? ¿Le va a qué? Adentro usted va a decir, ¡ah! O sea que uno no necesita hacer más nada. ¿Qué más? Sigamos. Terminamos diciendo, dones principales de un maestro. Palabra de sabiduría, enseñanza, servicio, animar o exhortar, misericordia. Hombres en la actualidad, sí, hay varios. Ustedes lo pueden consultar en Hechos 13:1, Primera de Timoteo, hay varios. Mujeres en la actualidad, claro, Tito 2:3-5, ¿se acuerdan? No lo vamos a leer por tiempo, pero recuerden. Mujeres, su máximo, hay un área en la iglesia local que ningún hombre puede enseñar bien. A las mujeres mayores les dice, enséñenles a las que vienen detrás de ustedes. Eso es un ministerio netamente de la mujer. Obviamente nosotros los varones enseñamos públicamente principios, pero qué mejor que la mujer enseñando las más maduras a las que vienen detrás. Aquí tiene que empezar a pasar esto, ¿o no? Las más maduras
Yo pongo principios como parte del sacerdocio, pero yo me quedo corto. Mujeres, profeticen, oren, enseñen, bajo autoridad, pero háganlo. ¿O no? ¡Claro! ¿Estado marital requerido para el maestro? ¿Es una obligación estar casado? No. No. Lo que sí es una obligación es estar viviendo lo que hablas. Por eso los que han pasado por una experiencia, la han superado en el Señor, tienen toda la capacidad de enseñar. A veces uno dice, pero ¿por qué me pasó esto tan...? Sí, de pronto fue una vez es culpa de uno a veces se mete en problemas por desobediente, pero si Dios lo restauró, eso es poderosísimo para enseñar. Porque ahora estamos limpios, libres. ¡Háblalo! ¿Cuánta gente no necesita lo que le pasó a usted y cómo salió y cómo Dios te sacó y lo que Dios te enseñó en el proceso? Necesitan escucharlo para evitar pasar por lo mismo o por lo menos salir de una manera más clara, quizás de lo mismo. Entonces hay que enseñar. Eso es un maestro. No todos los maestros tienen corazón de pastor, pero todos los pastores deben tener la capacidad de enseñar o ser maestros. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en la Biblia. Entonces ahí, con eso terminamos el círculo interno del sacerdocio. Parte que es del gobierno local de la iglesia, junto con los supervisores o ancianos, junto con la parte ejecutiva, que son eso que llamamos diáconos o servidores. Esa es la parte ejecutiva y ahí entre ellos se va gestando el gobierno de la iglesia local. ¿Están separados esas ramas? No, aquí están interconectadas. Alguien que puede servir como diácono puede estar también sirviendo en la parte de sacerdotes, en esas dos partes. Un anciano puede también ayudar como diácono, o un anciano puede ayudar en el sacerdocio a la vez. Lo que no puede haber es alguien único haciendo todo, o sea, empotrándose en ningún área. Por eso, el otro año, Dios mediante, estamos orando para empezar a oficialmente decir, algunas personas de la iglesia, estás llamado a esto, si lo aceptas sí o no, entonces toda la iglesia va a saber, te están poniendo como esto, ya entendemos. ¿Cierto que ya todos lo vamos a entender? Es que acá hay... Y el que no esté en ese círculo de gobierno, tranquilo. El gobierno fue creado precisamente para ti. Porque quizás tú estás llamado a otras áreas. Quizás en el círculo de gobierno de una organización o en el círculo de gobierno civil, no sabemos. Pero tú estás quizás llamado a otra área, pero hay algunos que están llamados a esto. Quizás hay algunos llamados a doblarse un tiempo, como me pasó a mí. Yo estaba en el círculo de gobierno de organizaciones. Bueno, nunca fui de gobierno de organizaciones, yo era del que recibía el favor de Dios a través de los que gobernaban, el círculo de gobierno de organizaciones. Pero con esto terminamos. ¿Habrá más preguntas? Seguro. ¿Tendremos que seguir descubriendo cosas en el camino como congregación de este tema? Seguro. Pero les aseguro que ya está un poquito más claro. Y parte de lo que hacemos los pastores y que debemos enseñar es traer claridad y luz al pueblo. Vamos a orar y terminamos.